Luego vamos desmontando algunos de estas burdas mentiras que han planteado algunos actores, entre ellos el asambleísta Villavicencio. Él decía que respecto de este alcance, nosotros habíamos invocado una sentencia de la Corte Constitucional que hacía referencia a un caso de daños y perjuicios y que era un caso de una indemnización, ¿sí? Y que era un caso que se refería a animales, palabras más, palabras menos, ¿no? Y él decía, muy a su estilo, porque él para insultar es muy bueno, pero muy malo para argumentar en lo de fondo, él decía que esto es una bestialidad jurídica, ¿no? Entonces, aquí vale precisar y decirle a la audiencia que el señor Villavicencio dijo una verdad a medias. Y en el fondo eso es mentir y eso es manipular a la opinión pública. Cierto es que esa sentencia de la Corte Constitucional se refería a una cuestión puntual entre dos partes procesales, que hacía referencia a una indemnización, ¿sí? Pero también es verdad, y esto es lo que él no dijo, que toda sentencia de la Corte Constitucional, que es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia en esta materia, no solo en sus contenidos de los fallos, no solo se refiere o regula el conflicto entre las partes, sino que también expide parámetros, líneas jurisprudenciales, desarrolla conceptos, criterios jurídicos sobre distintos temas. Y en esa sentencia que la asambleísta Veloz, Viviana Veloz, invocaba el alcance ante el CAL para subsanar este lapsus calami, justamente se desarrollaba este concepto, el del lapsus calami. En varios párrafos la Corte Constitucional en esta sentencia desarrolla doctrinariamente, técnicamente, incluso desde una perspectiva del psicoanálisis y de la psicología, que parece que a algunos mucha falta les hace porque viven con el odio consumiéndoles por dentro y eso les obnubila y les enceguece las ideas. La Corte Constitucional ahí desarrolla el concepto de lapsus calami y por eso es que se citaba esta sentencia, para hacer alusión de que ese error al invocar estas normas de manera inconsciente fueron errores involuntarios y eran resultado de un lapsus calami. Primera cuestión desmontada, porque el señor salió a Ecuavisa, luego en la asamblea, y dijo que esto era una bestialidad jurídica y que era una sentencia que nada tenía que ver. Lea completo, informe, diga la verdad. Las sentencias de la Corte Constitucional desarrollan parámetros, criterios jurisprudenciales, pero también desarrollan conceptos, líneas argumentales, ideas jurídicas que sirven justamente para tomarlas de referencia en otros sentidos. Permítame mencionar una segunda mentira del propio asambleísta Villavicencio y de otros actores. Dijeron que el plazo para que el CAL califique y verifique los requisitos había precluido. ¿Qué significa esto de que precluyó el plazo? Él decía, y con otros actores más, que el plazo que tenía el CAL para calificar era de 3 días. Eso se pasaron repitiendo día, tarde y noche. Falso de falsedad absoluta, mentirosos, porque el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice con absoluta claridad que el plazo de 3 días no es para que el CAL califique. El plazo de 3 días es para que el presidente de la Asamblea, desde el momento que recibe la solicitud de juicio político, tiene el plazo de 3 días para trasladar a los miembros del CAL y que ellos aboquen conocimiento. ¿Sí me explico? Que ellos conozcan la solicitud de juicio político. Pero en ninguna parte la norma o la disposición dice que el plazo sea para verificar los requisitos y para calificar. Esa misma norma tiene un vacío al respecto y no señala plazo alguno para que el CAL se pronuncie sobre la verificación de requisitos y sobre la calificación de la solicitud de juicio político. Pero fíjense en ustedes cómo manipulaban y cómo mutilaban las normas y como decimos los serranos acá, cómo le hacían decir a la ley lo que no decía, lo que no estaba escrito. Y decían que ya había precluido y que el CAL se había pasado del plazo que dizque obligaba la ley de la función legislativa para calificar. Segunda mentira.
¿sí? Una mentira burda. Tercera mentira. Y para aclarar lo anterior, igual para rematar, que la norma de la propia ley de la función legislativa no establezca un plazo para que el CAL califique y verifique los requisitos de la solicitud de juicio político, no es culpa mía, no es culpa del asambleísta Veloz. Así está escrita la ley. Y si la ley está escrita así, entonces se debe respetar y se debe cumplir de esa manera. Tercera mentira, que no había que enviar la solicitud de juicio político a la unidad de técnica legislativa porque eso era ilegal. Oiga, mienten con tal desfachatez. La unidad de técnica legislativa es una unidad de asesoría técnica, como el nombre mismo lo dice, justamente para elaborar informes no vinculantes sobre la pertinencia o no de los proyectos de ley, pero también de las solicitudes de juicio político. Tanto es así, y esto es algo que no le ha dicho el señor Villavicencio al Ecuador, la propia solicitud de juicio político que se presentó en el año 2017 en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, tuvo un informe previo de la unidad de técnica legislativa. O sea, pero de verdad que mienten con un desparpajo sin ni siquiera ruborizarse. Esa solicitud de juicio político que recibió el dictamen de admisibilidad favorable de la Corte Constitucional tuvo un informe previo de la unidad de técnica legislativa en esa ocasión, en la asamblea de esa época. Y eso sí no mencionan, eso sí no dicen. Cuarta cuestión, que no se puede mandar a completar las solicitudes de juicio político. El artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es absolutamente claro. Señala que si es que el CAL, el momento de verificar los requisitos, considera que los cargos atribuidos al presidente de la República o que la fundamentación legal no está completa, puede ordenar mediante una resolución que los proponentes del juicio completen esa solicitud de juicio político. Y esta es la palabra que se utiliza, completar. Y dijeron que no había cómo hacer eso porque la ley no permitía y una serie de mentiras más. Yo le invito a la gente, si dudan de lo que yo estoy diciendo, ingresen a la página web de la Asamblea Nacional. Hay, en la parte inferior de la página web, hay un icono que se llama intranet. Ingresen a ese icono que se llama intranet. Y ahí ustedes van a encontrar otro link que dice marco jurídico de la Asamblea. Descárguense la ley de la función legislativa y revisen los artículos que les estoy mencionando. El artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Léanlo y van a ver que no les estamos mintiendo. ¿Qué más dijeron? Que no había cómo completar, ¿verdad? Pero se olvidaban que en la solicitud de juicio político contra Jorge Glass, en aquel entonces, en el año 2017, los proponentes, los amigos de ellos, los que ahora están en el gobierno, completaron esa solicitud un mes después, pues. O sea, un mes después completaron. Y no hicieron un alcance de una cuestión o de un asunto. Completaron o subsanaron más de 25 veces la solicitud de juicio político y luego de un mes completaron agregando el anuncio de la prueba, porque cuando presentaron esa acusación política en contra del vicepresidente Glass, ni siquiera anunciaron la prueba y recién lo completaron un mes después. Todo eso se olvidan, eso sí callan, omiten, no dicen. Y claro, como tienen buen espacio en los grandes medios hegemónicos, entonces, claro, esto se amplifica y se vuelve casi, pues que una verdad inapelable y absoluta. Pero vamos con otra mentira más. Y perdón si me he alargado en esto, pero Richard me ha permitido ir desmontando cada una de estas mentiras burdas. ¿Qué dijeron? Que habíamos invocado conductas penales derogadas. Oigan, ni siquiera para mentir se permiten armar por lo menos un relato medio verdadero, medio creíble. Las conductas penales que se invocaron en la solicitud de juicio político y que se mantienen en la actualidad, que son concusión y peculado, las conductas penales que se invocaron cuando se presentó la solicitud de juicio político fueron las que estaban vigentes durante el año 2021. ¿Por qué?
porque en ese momento empezaron a perpetrarse pues esas infracciones, y por el principio de legalidad usted tiene que invocar y tiene que citar las conductas penales que estaban vigentes a la época en que empezaron a cometerse los ilícitos. Y si Guillermo Lasso accedió al poder, se posesionó en mayo del 2021 y en junio o julio de ese año posesiona o designa mediante decreto ejecutivo a Luque Lecaro y empiezan a perpetrarse las infracciones, ¿cuáles son las conductas penales que se deben invocar? Las que estaban vigentes a ese momento. Pues. No se pueden invocar conductas penales que entraron en vigencia posterior a los hechos, cuando ya se habían cometido las infracciones. Se tenían que invocar las que estaban vigentes a esa época, en ese momento. Sin perjuicio de eso, y como ya generaron una narrativa y un relato poco más del caos, y decía alguno por ahí que ya la solicitud de juicio político se cayó, que ya no había tipicidad en los delitos, una barbaridad jurídica por donde se lo vea, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo el CAL? Ahí es cuando aplicó el artículo 88 y dijo, vea, complete, para que quede todo absolutamente claro. ¿Y qué se hizo? Se mantuvo los tipos penales, no es que se cambió, no es que se ha dejado de lado, no es que se ha sacado lo que se invocó, eso existe, se mantiene ahí, sin perjuicio de que se completó indicándole al CAL y por supuesto también a la Corte Constitucional para que ahora pueda hacer su dictamen, que desde agosto del 2021, es decir, en una fecha posterior al instante en que empezó a perpetrarse las infracciones por las cuales se acusa políticamente a Lasso, estos tipos penales sufrieron algunas modificaciones. Pero esas modificaciones, y esto también tiene que saber la gente, y esto también no le dicen y mienten, estos tipos penales no cambiaron el verbo rector, es decir, la acción que se comete, no cambió el sujeto que puede cometer ese ilícito, no cambió la pena, no cambió la condena, no cambiaron los elementos constitutivos básicos de ese tipo penal, a tal punto que la concusión y el peculado siguen estando ubicados en los mismos números, en los mismos artículos, los anteriores, con el actual, con el reformado, siguen ubicados en el mismo lugar en el Código Orgánico Integral Penal, para que la gente nos entienda. Ese delito penal que antes estaba en el artículo 278 no es que se ha cambiado al 315, no, sigue ahí mismo, manteniendo la misma esencia, el mismo verbo rector, solo con una pequeña modificación. Es decir, la tipicidad existe, el verbo rector. Todo eso se encargaron de montar toda una parafernalia, una obra teatral amplificado, reitero, lamentablemente, por varios medios de comunicación hegemónicos. Y a tal punto han quedado mal con estas mentiras que en la Corte Constitucional no hubo votos para aprobar el dictamen que propuso la jueza Teresa Núquez, que lo que quería era básicamente negar la solicitud de juicio político.